esta. Bien, esto es lo último que vimos. Un ejercicio de unas cargas que se estaban moviendo. Creo que el ejercicio estará terminado. Creo que el ejercicio estaba terminado. ABC, sí, está todo terminado. Vale. A ver si hemos hecho algo. Efectivamente hemos visto la carga, la fuerza sobre un conductor, fuerza sobre cargas en movimiento, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a avanzar un pelín de teoría hoy. Vamos a avanzar un pelín más de teoría y vamos a ver qué ocurre cuando yo tengo una espira que está en el seno de un campo magnético. Una espira es una especie como de recorrido cerrado de una corriente eléctrica. Para entender cómo funciona, lo mejor es hacer una espira. A ver, vamos a poner aquí un momento. Sobre una espira. Vale, vamos a imaginarnos que tenemos una espira. Vamos a dibujar un campo magnético. Un campo magnético uniforme. Igual que gordo. No es el más fino este campo magnético. Vamos a imaginar que tengo un campo magnético uniforme. Así. Así, grande, para que me quepa la espira entera. Y vamos a dibujar, en el seno de este campo magnético, vamos a dibujar una espira. Lo voy a hacer también así. Una espira que tiene así, así, así. Eso es una espira. Es una especie de cable, entra la corriente y hace un recorrido, en este caso un cuadrado, un rectángulo, bueno, da igual. ¿Vale? Vamos a suponer que la corriente circula en este sentido por la espira. ¿Vale? Aquí la corriente vendría hacia acá, aquí la corriente iría hacia abajo, aquí la corriente iría para allá. ¿Vale? Por aquí entra, ¿vale? Por aquí sale. Y vamos a suponer que es una espira rectangular y que este lado, por ejemplo, mide A y ese lado, por ejemplo, mide B. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la fuerza o cómo es la fuerza que aparece sobre cada uno de los lados de esta espira? Si yo miro la espira, la miro de frente, la miro por aquí, vamos a suponer que pongo el punto de vista aquí. Esta es la vista A. Esto sería así. Si yo miro la espira así, más o menos lo que tengo es un campo magnético que sería saliente. Sería un campo magnético saliente y aquí la espira sería, mira, lo voy a dibujar con un... ¿Dónde tengo? Aquí. Oigo. ¿Qué he hecho? Tengo que traer esto aquí. Vale. La espira sería más o menos esta. Ahora vamos a hacerla un poco mejor para que... Es que luego los dibujos, si quedan bien, se entiende todo mucho mejor. La espira es esta.
Así se ve mucho mejor, ¿verdad? Y hemos dicho que la corriente venía en este sentido. La corriente va en este sentido, en este sentido, en este sentido, y en ese sentido, en ese sentido, y por aquí va para allá. ¿Vale? ¿Cómo sería la fuerza sobre el tramo superior, es decir, sobre este tramo? ¿Y cómo sería la fuerza sobre este tramo? Fijaos, regla de la mano derecha. La fuerza sobre una corriente era igual a I por L por B. Donde L, el vector L, tiene el sentido de la intensidad. Es decir, aquí tengo el vector L que va hacia la izquierda y el campo magnético que es saliente. Vector L, según lo veis vosotros, vector L hacia allá y campo magnético saliente. ¿Hacia dónde va la fuerza? Según lo veis vosotros, hacia arriba, ¿vale? En casa no sé si lo estáis viendo bien o lo estáis viendo bien. Según lo veis vosotros en casa, el vector L es hacia la izquierda, hacia allá, y el vector campo es hacia afuera, es así. Entonces, las reglas del producto vectorial es este por este, regla de la mano derecha, fuerza hacia arriba. Entonces, la fuerza magnética sobre este tramo, fuerza magnética. Vamos a nombrar los tramos, vamos a poner, este va a ser el tramo 1, este va a ser el tramo 2, este va a ser el tramo 3 y este va a ser el tramo 4. ¿Vale? Tramo 1, 2, 3 y 4. Bueno, esta sería la fuerza magnética sobre el tramo 2. Es hacia arriba. Aquí, aunque yo en el dibujo he puesto el cable de entrada y el cable de salida, los he puesto un poquito separados, podemos suponer que están muy juntos. Es decir, que el tramo 4 es igual que el tramo 2, pero la fuerza, si aplicamos también las reglas de la mano derecha, van a ir hacia abajo. Es decir, la fuerza sobre este tramo va a ser, si consigo hacer la media recta, así. Fuerza magnética sobre el tramo 2. ¿Vale? ¿Cuánto valen esas dos fuerzas? En módulo, la fuerza magnética sobre el tramo 2 es igual a la fuerza magnética sobre el tramo 4. Este último es el 4, no es el 2. Este último es el 4, no es el 2. Este es el 4. La fuerza magnética sobre el tramo 2 y la fuerza magnética sobre el tramo 4 son iguales. Y iguales a intensidad por longitud por campo. ¿Cuánto vale la longitud? Intensidad por B por B. Porque la longitud de este tramo es B. ¿Vale? Pero como las dos son iguales, fuerza magnética 2 más fuerza magnética 4, 0. Bueno, 0, se anulan. ¿Vale? Es decir, entre el tramo de arriba y el tramo de abajo de la espira, la fuerza se anula. Una tira para arriba, la otra tira para abajo, se anulan entre sí. ¿Vale? Vamos a cambiar ahora el punto de vista y vamos a mirar ahora desde aquí arriba. El punto de vista desde arriba sería el punto de vista, esto parece una A, pero en realidad lo que pretendo es representar el punto de vista. A ver cómo lo hago, así. Este sería el punto de vista B, desde arriba. Visto desde arriba, ¿cómo es esto? Visto desde arriba, tengo el campo magnético, un campo magnético uniforme, así. Así. Vale. Tengo el campo magnético uniforme y tengo la espira, que está
así. ¿Vale? Y la corriente, la intensidad corriente aquí arriba viene hacia arriba y aquí va hacia abajo. ¿Veis lo que quiero decir? Estoy mirando desde arriba. Estoy mirando desde arriba, estoy mirando aquí desde arriba, entonces en este punto, que sería este, la corriente es ascendente, por eso lo he dibujado como un punto, como sería el campo saliente. Y en este punto la corriente es descendente, por eso lo he dibujado aquí como un aspa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo serían las fuerzas sobre el tramo 1 y el tramo 3? El tramo 1 es aquí, la intensidad de corriente va hacia arriba, intensidad de corriente va hacia arriba, campo hacia allá. ¿Hacia dónde va la fuerza? Vale, si aplicáis la regla de la mano derecha o la regla del producto vectorial, tengo una intensidad de corriente que va hacia arriba y un campo que va hacia acá. Bueno, según lo veis vosotros, al revés. El campo, vosotros lo estáis viendo, mira ahí en la pizarra. Ahí va. El campo va hacia la derecha y la intensidad de corriente hacia arriba. Como es este por este, regla de sacacorchos, ¿hacia dónde va esta fuerza? Esta fuerza magnética aquí va hacia allá. Esta sería la fuerza magnética sobre el tramo 1, es decir, sobre este tramo. El tramo ascendente, este. ¿Vale? La fuerza magnética va para allá. ¿Cómo sería la fuerza magnética sobre el tramo 3? Pues ahora el campo va para allá, pero la intensidad va para abajo. Es decir, sobre el tramo 3, la fuerza, lo tengo en rojo, va hacia allá. ¿Y qué ocurre si yo tengo esto aquí y tiro de este punto hacia arriba y de este punto hacia abajo? ¿Qué ocurre? Coger el boli, lo ponéis así inclinado y del lado que tenéis hacia arriba tiráis hacia arriba y el otro tiráis hacia abajo. ¿Qué hace el boli? Gira, se pone recto. Esto físicamente es lo que se llama un par de fuerzas. Las fuerzas producen desplazamiento. Los pares de fuerzas que generan momento producen giros. Los momentos producen giros. Esto, si yo tengo una varilla y tiro de un extremo hacia un lado y de otro extremo hacia otro, creo que estoy provocando que la varilla gire. No la estoy desplazando porque además las dos fuerzas son iguales. Vamos a poner aquí, esta sería la fuerza magnética sobre el tramo 3. Las dos fuerzas, la fuerza magnética sobre el tramo 1, la fuerza magnética sobre el tramo 1 es intensidad por A por B. El tramo 1, recordad, la altura de ese tramo es A. La fuerza magnética sobre el tramo 2 vale lo mismo, exactamente lo mismo. Con lo cual, desde el punto de vista de la traslación, igual a la fuerza magnética sobre el tramo 2. Si yo hago fuerza magnética 1, sobre el 3, perdón, este no es el 2, es el 3. Este es el 3. Aquí. Este es el 3. Aquí con los números hay que tener un cuidado. 3. Fuerza magnética más la fuerza magnética sobre el tramo 3 igual 0. También se anulan. Pero que se anulen lo que significa es que la espira no se desplaza. Si el sumatorio de todas las fuerzas es 0, masa por aceleración está, no sé cuánto, o sea, o se mueve con velocidad constante o en este caso no se desplaza. Pero mientras que sobre el tramo superior y el tramo inferior las dos fuerzas son concurrentes, están en el mismo eje, sobre los tramos laterales las fuerzas no son concurrentes. Es decir, no hay desplazamiento, pero hay momento. Hay un momento que se llama el momento del par de fuerzas. Entonces, el momento de este par de fuerzas es igual al producto de la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman. Ese es el momento del par de fuerzas, donde el ángulo que forman es este. El ángulo que forman es este.
¿Vale? Entonces, ¿cuál sería? Y la distancia es la distancia entre las dos fuerzas. Este es el momento de un par de fuerzas. Fuerza por distancia por seno del ángulo que forman el ángulo con la línea que une las dos fuerzas. ¿Vale? Esto se estudia en primero de bachillerato. En segundo lo vamos a ver un segundo aquí nada más. Para entender cómo funciona esto, pero nada más. Vale, bueno, pues ese momento sería fuerza. La fuerza es intensidad por A por B por distancia. ¿Y cuánto vale la distancia entre estos dos puntos? La distancia entre esos dos puntos es precisamente B. Es precisamente esta, que es la distancia entre este punto y este punto. Pues esa distancia es B por el seno del ángulo que forman. O lo que es lo mismo, intensidad por superficie de la espira, porque A por B es la superficie de ese rectángulo. Intensidad por superficie de la espira, por campo magnético, por el seno del ángulo que forma. Entonces, si os fijáis, eso se parece muchísimo. A ver si yo dibujo esto bien así. Ese es el vector superficie, que es perpendicular a la superficie de la espira y cuyo módulo es igual a la superficie. Y el ángulo que forma el vector superficie con el campo magnético, este ángulo, es este mismo. Porque fijaos, el campo magnético aquí es perpendicular a la fuerza. Y el vector superficie es perpendicular a esta trayectoria, con lo cual tengo dos triángulos en el que los lados son mutuamente perpendiculares, con lo cual, por la regla de semejanza de triángulos, esos triángulos son semejantes y este ángulo de aquí es el mismo que este. Entonces, ¿esto qué es? Fijaos, producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Estoy poniendo alfa y en el dibujo estoy poniendo otro ángulo. Voy a poner, tanto en el dibujo como en la fórmula, el mismo ángulo porque si no os vais a liar. Estoy escribiendo alfa, pero el ángulo que estoy poniendo en el dibujo es phi. Eso en vuestro libro no viene, ¿eh? Esto. Vale. ¿Esto qué es? El producto de los módulos por el seno del ángulo que forman es el módulo de un producto vectorial. Entonces, lo que tengo es que el momento sobre la espira es igual a I por S por B. Este es el momento sobre la espira. Momento que lo que hace es que la espira gire. ¿Cuál sería la posición de equilibrio de la espira? Eso es muy fácil de entender. Si vosotros hacéis eso que habéis hecho y tiráis de uno hacia arriba y de otro hacia abajo, llega un momento en que ya no gira más, ¿verdad? Cuando está, en este caso, vertical, es decir, cuando la espira está perpendicular al campo magnético. La espira. Si yo tengo una espira que está el campo magnético va para donde sea, la espira va a tender a girar hasta que se quede a la posición de equilibrio. Si la espira... Ahora os hago este dibujo. Voy a decir primero una cosa. Bueno, el producto de intensidad por superficie se lo llama momento magnético de la espira. Y se representa con la letra M minúscula, es un vector. Momento magnético de la espira. ¿Vale? Intensidad por el vector superficie. Esto, bueno, es para que entendamos cómo funciona un motor y cosas de estas y tal, pero en ejercicio poco. Vale, entonces, imaginaos que estamos en esa situación. Vamos a dibujar el campo magnético. Tengo el campo magnético, así.
Y tengo la espira que, vista desde arriba, está así. Y ya hemos visto que aparece una fuerza magnética en este sentido, una fuerza magnética en este sentido, justo en el momento de soltarlas me cuesta, y otra fuerza magnética en este sentido. Y esas fuerzas, ¿qué es lo que hacen? Provocar en la espira un giro en ese sentido. ¿Vale? Entonces, la espira lo que hace es girar y ponerse en esta situación. Tiende a ponerse perpendicular al campo, la espira. La espira tiende a ponerse perpendicular al campo, pero imaginaos que, claro, empieza a girar y tiene cierta inercia y se pasa. Entonces, si por efecto de la inercia la gira se pasa, se quedaría así. Pero la fuerza, el sentido de la circulación de la corriente no ha cambiado, con lo cual la fuerza magnética sigue siendo igual. Y va a tender a provocar de nuevo el giro de la espira para, en este caso, girar en sentido contrario. Es decir, aunque yo la espira lleve cierta inercia y haga así, la propia fuerza magnética la va a volver a poner, va a hacer el y al final se va a quedar quieta. Pero, ¿y si justo en el momento en el que la espira está así vertical y por efecto de la inercia sobrepasa ese punto de equilibrio, ¿y si en ese momento cambia la polaridad de la corriente? ¿Y si en ese momento cambia la polaridad de la corriente? Si no cambia la polaridad de la corriente, lo que va a pasar es esto. La fuerza va a seguir así y va a tender a poner la espira en esa posición. Pero, ¿y si en el momento en el que la espira justo pasa por el punto de equilibrio, pero como lleva cierta velocidad, tiene cierta inercia, y sobrepasa, por efecto de la inercia, sobrepasa ese punto, y en ese momento se cambia la polaridad de la corriente? Es decir, cambio el sentido de circulación de la corriente. ¿Qué ocurriría? Pues que ahora tendría la espira en esta misma posición que aquí, así, pero como el sentido de la corriente ha cambiado, cambia el sentido de las fuerzas magnéticas. Y entonces tendría una fuerza magnética aquí, así, así, y una fuerza magnética aquí, así. ¿Y esto qué hace? Provocar que la espira siga girando. La espira sigue girando. Cuando haya girado completamente va a volver a estar en esta situación. Y cuando llegue aquí arriba, vuelvo a cambiar el sentido de la corriente. Y entonces vuelve a seguir girando. Y gira, 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 y tengo un motor eléctrico. ¿Esto cómo se hace en realidad? Con un motor súper sencillote. Lo que se hace es que la espira, vamos a ver si yo consigo dibujarlo razonablemente bien, la espira en realidad tiene lo que se llaman unas escobillas, que aquí hay una placa cargada, por ejemplo, positivamente, y aquí hay otra placa, así, semicircular, cargada negativamente. Claro, cuando la espira va girando, como las placas están muy juntas, esto ya va a la batería, esto, por ejemplo, sería el lado largo de la batería y este iría al lado corto de la batería. Como tiene que haber un campo magnético, por supuesto, si no hay campo magnético no puede funcionar nada. Aquí tengo el campo magnético, por ejemplo, con un imán. Y entonces, cuando la espira, la corriente va en sentido, bueno, lo he dibujado, vamos a cambiar la polaridad para que coincida con lo que hemos hecho todos los dibujos. Esta la vamos a poner aquí, no.
Esta la vamos a poner positiva. Esta va a ser la positiva y esta va a ser la negativa. Esto es así. Bueno, entonces fijaos, cuando inicia el giro, como está la escobilla de la espira, está rozando la placa que está cargada positivamente, el sentido de circulación de la corriente es el que hemos visto aquí. Es el que hemos puesto aquí. Entonces aparece el momento sobre la espira y la espira empieza a girar. Cuando la espira llega al punto más alto, justo, las escobillas cambian. La que estaba en la placa positiva se pone en la placa negativa. Y la que estaba en la placa negativa se pone en la placa positiva. Es decir, se invierte la polaridad, se invierte la circulación de la corriente. Porque justo cuando llega allí, estas placas que están muy juntas, estas de aquí abajo, pues cambia. La escobilla pasa de la que estaba en el positivo pasa al negativo, la que estaba en el negativo pasa al positivo. Cambia el sentido de circulación de la corriente y las fuerzas magnéticas se invierten. Y entonces eso lo que hace es que la espira siga girando y lo que tengo es un motor eléctrico. Con una sola espira. Esto evidentemente con una sola espira, para que esto gire, cuesta. Porque la fuerza que se ejerce sobre una espira es ridícula. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muchas espiras. Se hace una bobina. Esto que tenemos aquí, que se utiliza para otras cosas, pero que más o menos se puede servir como esquema de un motor eléctrico, ¿dónde está? Esto lo vamos a ver para otras cosas, pero fijaos como aquí si yo conecto los cables, fijaos como esto va cambiando del positivo al negativo. Estaba conectado este lado, uno va a dar y otro va. ¿Vale? Ahora este está conectado en este, que puede ser positivo, pero si no tengo el botón de giro, ahora está conectado al otro, positivo y el está conectado. Entonces va cambiando. Cambia la polaridad. Entonces, si yo pongo aquí un campo magnético intenso, esto está pensado para justo lo contrario, para generar energía. Pero más o menos un motor es eso. Lo que pasa es que en vez de una sola espira, pues tú tiras la cantidad aquí. Se llaman bobinas, ¿no? Sí. Un montón de espiras, es la bobina, ¿vale? Esto, para que lo veáis en casa también, esto es lo que os he enseñado. Lo que he enseñado es esto. No sé si lo vais a ver, no lo vais a ver. Esperad un segundo, que voy a dejar de compartir un segundo. Vale. Vale. Esto, en vez de tener una sola espira, lo que tengo es una bobina que tiene muchas espiras. Y aquí está el sistema que lo que hace es que conforme va girando, cada lado se conecta, en un caso, al polo positivo y luego, al cambiar, conforme va girando, va cambiando de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo. En casa no lo vais a ver bien, no creo, pero cuando estéis aquí os lo enseño también y lo veréis. Bueno, pues así es como funciona un motor eléctrico. Aprovecha el efecto de la corriente eléctrica de los campos magnéticos sobre corrientes eléctricas. Este es más sencillo, aquí es más fácil de ver todavía, porque este solo tiene una bobina. Este está un poquito perjudicado por... Ya he intentado hacer esa puja. Está iniciando... Bueno, veis aquí como también tiene uno y el otro. Va cambiando positivo, negativo, positivo, negativo. Y aquí lo que tengo es una sola bobina. Es decir, cada vuelta es una espira. Cada vuelta es una espira. Esto en el dibujo sería así. Estas son las dos partidas de la espira, que al girar la espira va cambiando de positivo a negativo, de positivo a negativo. Estas son lo que se llaman las escobillas de un motor. ¿Vale? No sé si sois aficionadillos o no sé si aficionadillos a cosas de radio control y cosas de estas. Ahora están muy de moda, se están utilizando lo que se llaman los motores brushless. Son motores sin escobillas. La mayor pérdida de rendimiento de un motor eléctrico es precisamente el rozamiento de las escobillas, porque tiene que estar en contacto físico con el generador y eso hay unas pérdidas tremendas, desgaste de material, se acaban estropeando. En los aparatos eléctricos domésticos se utilizan como escobillas
electrodos de grafito. Acaban con la forma del pero como el grafito es conductor, se va desgastando y tiene unos muelles que lo que mantiene es el contacto. El electrodo se va desgastando, la escobilla se va desgastando, llega un momento en que ya no mantiene contacto y hay que cambiarla, la escobilla. Pero bueno, y ahora lo que hay son los motores brushless, que son motores brushless sin escobillas. Muchísimo más eficaces, muchísimas menos pérdidas por rozamiento, etcétera, 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 y funcionan muchísimo mejor. Vale, ¿qué hora es? Pues ya es prácticamente la hora. Bueno, pues tenía que avanzar más cosas, pero yo creo que aquí lo vamos a dejar, porque es que si no va a ser empezar una cosa nueva y no esto. Bueno, esto es momento sobre una espira, momento magnético sobre una espira. Ya vemos que es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. Perdón, que estoy hablando, pero he dejado de compartir. Estoy hablando, pero he dejado de compartir. Compartimos ventanas, seamos generosos. Que se me olvida. Siempre compartimos ventana. Eso, lo dicho. Momento magnético sobre una espira. Observamos que una espira que se encuentra en el seno de un campo magnético, aparecen fuerzas sobre los bordes de la espira, porque no dejan de ser corrientes eléctricas, fuerzas que, desde el punto de vista de la traslación, se anulan entre ellas todas. En el caso del tramo vertical y el tramo superior y el tramo inferior de la espira, que son los dos tramos horizontales, las fuerzas, una va hacia arriba y otra hacia abajo, pero son concurrentes y, por tanto, se anulan, pero no generan momento, no hay ningún momento de giro. Sin embargo, sobre los tramos ascendente y descendente de la espira, las dos fuerzas, desde el punto de vista de la traslación, también se anulan entre sí. También se anulan entre sí, esta fuerza con esta fuerza se anulan entre sí, pero como no son concurrentes, no están en el mismo eje, lo que hacen es provocar un momento. Y los momentos, a su vez, provocan giros. Hace que la espira gire hasta colocarse en su posición de equilibrio. Y la posición de equilibrio sería con la superficie de la espira perpendicular al campo magnético. Esa sería la posición de equilibrio. Por inercia, pues si tú colocas la espira y pones un campo magnético, va a hacer así, ¡ping! Pero claro, va a hacer hasta que se quede recto. Si en ese momento en el que se pasa un pelín, yo cambio la polaridad, tengo algún sistema que me permita cambiar la polaridad, lo que hago es que justo en ese momento las fuerzas se invierten. Y lo que era una fuerza que está provocando que gire, se transforma en otra fuerza que provoca que siga girando, que siga girando, que siga girando, y tengo un motor eléctrico. ¿Vale? Es como funcionan los motores eléctricos. Con la corriente alterna la cosa se complica un poco. Porque la corriente alterna tiene su aquel. Bueno, el próximo día, no sé si haremos más ejercicios o os contaré, que ya que va siendo hora de empezar, que hemos hablado hasta ahora de cómo los campos magnéticos afectan a las cargas en movimiento. Si la carga no está en movimiento, el campo magnético no afecta para nada. Si la carga se mueve, entonces sí que aparece una fuerza. Esa fuerza es una fuerza que provoca que la carga desvíe su trayectoria y al final pues acaba entrando en una trayectoria circular, etcétera, 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 con aplicaciones como el ciclotrón, el selector de velocidades, cuando combino un campo eléctrico con un campo magnético, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez que los campos magnéticos afectan a las cargas en movimiento, las cargas en movimiento generan campos magnéticos. Y esa parte todavía no la hemos visto, que sería la ley de Biot y Savart. Como una carga eléctrica en movimiento a su vez genera un campo magnético. Veremos cómo una carga puntual, cómo se mueve, cómo es el campo magnético que genera, y luego veremos el caso más general, porque las cargas puntuales normalmente no se están moviendo. Las cargas se mueven a través de conductores. Entonces veremos el campo magnético creado por una corriente eléctrica y un modelo de ejercicios muy típicos de BAU, que son dos corrientes paralelas que van en el mismo sentido, en sentidos opuestos, para ver si se atraen, si se repelen, cómo son, tal, no sé qué. Y luego un equivalente al teorema de Gauss en campo magnético, que se llama... Se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre. Bueno, cuando tengamos que verlo, si acaso os miro en la chuleta, no me el nombre. Pero que al igual que el teorema de Gauss en el campo eléctrico me permitiría calcular el campo creado por distribuciones de carga, la esfera, el conductor cargado, las placas, que luego eran los condensadores, es el teorema de... me permite calcular el campo magnético generado por distribuciones de corrientes, como por ejemplo
una bobina, que es un solenoide. O una espiral circular, como es el campo magnético generado en el centro de una espiral circular, como es el campo magnético generado por un toroide. Un toroide es un donut con un cable enrollado. Eso es un toroide. Bueno, pues genera un campo magnético, ese toroide. O como es el campo magnético generado por una bobina, que es un solenoide, donde hay que tener en cuenta las características geométricas. Y luego tendréis que hacer un trabajo y algunas cuestiones sobre el equivalente en corriente alterna, pero eso igual es en el tema siguiente, que es inducción. Eso es en el tema siguiente. Tenemos como la corriente continua, los condensadores eran almacenes de energía. Almacenaban energía eléctrica, se cargan, almacenan energía y luego cuando me hace falta la utilizo. Así funciona, por ejemplo, un flash de fotografía, tiene un condensador tocho que se carga y luego se descarga de golpe y queda pegar fogonazo que tenga. Bueno, pues en corriente alterna, el equivalente al condensador es la bobina, que también almacena energía, por efecto de las variaciones de la corriente y tal, no sé qué. Entonces, pero eso yo creo que es el tema siguiente. Tendréis que hacer un trabajo sobre eso. Vale, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, pues unas 10:04, van a tocar ya mismo. Vale, ya está. Bueno, por hoy lo dejamos. Y ya mañana empezaremos a hablar de los campos magnéticos generados por corrientes. A ver si terminamos de ver la teoría de este tema, que es eso, y el teorema este, y hacer muchos ejercicios. ¿El teorema de Ampere, eso? Puede ser, teorema de Ampere. Es que ahora mismo no me acuerdo. se me ha ido la olla. Y además permite comparar, que es una típica cuestión de examen, comparar el campo eléctrico y el campo gravitatorio con el campo magnético. Aplicando la misma fórmula, me sirve para demostrar que el campo eléctrico y el campo gravitatorio son conservativos y, sin embargo, el campo magnético no lo es. En el campo magnético sí que depende de la trayectoria que yo siga, las variaciones, el trabajo y todo esto sí que depende de la trayectoria. En el campo eléctrico no, puedes dar una vuelta entera y el trabajo es cero. Vale, pues nada, tenemos grabación.